Bueno, retomando lo visto, dijimos que la regresión, a diferencia de la correlación, más que medir el grado y sentido de asociación de dos variables aleatorias, lo que busca es construir una expresión matemática que una variable pueda explicar, se va a ver explicada en función de otra. O sea, ¿cuál es la relación matemática de dos variables? En principio, una recta podría ser. Hoy vamos a ver un poquito más de cómo linealizar cuando no son rectas. Pero bueno, vamos a repasar primero lo visto hasta acá. Entonces, el tema por objetivo es identificar que el modelo que relaciona la esperanza de una variable llamada dependiente o respuesta con una o más variables llamadas independientes o regresoras. Esto es de altísimo interés en la estadística aplicada en nuestra ciencia, en lo forestal, ya que muchas de estas relaciones eh, viene bien conocerlas porque nos ahorran mucho tiempo y mucho dinero. Cuando tenemos que establecer relaciones de variables que son fáciles de obtener, como por ejemplo el diámetro, y saber cuál es su relación con una variable más difícil de obtener, como por ejemplo la altura o el volumen. Entonces, es una herramienta bastante, digamos así, por decir, poderosa o de mucha utilidad en la práctica forestal, poder identificar cuál es el modelo matemático que relaciona esas variables. Entonces, como primer objetivo es estimar los parámetros del modelo, o sea, decir, estimar qué recta es o qué modelo es, qué parámetros tiene, porque puede ser un polinomio y no necesariamente una recta, ¿no? Pero nosotros nos vamos a manejar con rectas, o sea, o modelos linealizados. Vamos a ver algunos que no son rectas, pero que los vamos a hacer rectas. Después vamos a estimar o hacer pruebas de hipótesis sobre los parámetros del modelo para ver qué tan consistentes, sólidos son y esa relación que tenemos y que concluimos, ¿no es cierto?, con las pruebas de hipótesis sobre la pendiente, etc. Y después tenemos que tratar de predecir el nivel medio de respuesta de valores determinados, o sea, decir, en un determinado punto, o sea, para un determinado diámetro, qué volumen espero obtener, o sea, qué promedio de volumen espero obtener. Entonces, lo primero generalmente es identificar el modelo. Dijimos que hacíamos unas gráficas, hoy vamos a ver si podemos hacer algunas gráficas. Cuando hacemos una gráfica de dispersión, vemos más o menos cuál es la tendencia de los datos y vemos qué modelo puede ser el que mejor se adecue, si no es una recta. Entonces es importante hacer el primer análisis de aproximación que sea gráfico. Luego tenemos los parámetros. Los parámetros son de una población. En general nosotros trabajamos con muestras, por lo tanto son parámetros desconocidos, que vamos a tratar de estimarlo a través de sus estimadores. El estimador de alfa, la ordenada al origen, el estimador de beta, que es B, es la pendiente. Entonces vemos cómo podemos hacer para ver si probar hipótesis. ¿Es esa tendencia verdadera? ¿Son rectas estadísticamente distintas cuando tenemos más de un modelo? Aun cuando la tendencia fuera significativa, es correcto el modelo ajustado, porque a veces que puede tener buena correlación o buena regresión y no es correcto el modelo. El modelo más básico de todos
lo expresamos como una variable respuesta, que en este caso la denominamos i, decimos que es igual a alfa, o sea, a la ordenada al origen, más beta, que es la pendiente, por la variable x, más un error aleatorio que está asociado ahí. Entonces, y es la variable respuesta, x es la variable independiente, la que generalmente la que tenemos, la que queremos predecir es la y en función de la x. Y alfa y beta son parámetros desconocidos de la pendiente y de la ordenada. El error aleatorio se supone que es normal, se supone que tiene media cero y que tiene una varianza sigma cuadrado alrededor de la esperanza condicional en la variable y sombrero. Bien, vimos que cuanto mayor sea la pendiente, más sensible era el modelo y de mejor precisión, ¿no es cierto? Porque nos interesaba que el modelo tuviera una pendiente significativa. Los modelos que están próximos a una pendiente de cero, como este de acá, decimos que no nos sirven porque no nos sirven como predictores porque no predicen nada, nos dan una constante, o sea, siempre arrojan el mismo resultado para cualquier valor de x y vale siempre lo mismo. Los modelos con pendientes significativas son más interesantes porque a un mínimo delta en x tenemos una respuesta significativa, un delta significativo en i. Entonces este modelo es muy sensible, muy bueno para predecir y nos interesa saber como hipótesis si beta es igual a 0, porque si beta es igual a 0, cuando nos planteamos la hipótesis de que beta es igual a 0, el modelo falla, no sirve para mucho. Cuanto más pronuncia la pendiente, mejor. Esa pendiente está puesta a prueba a través de una T de Student. Cuanto más alto es el valor de la T, mejor porque más lejos de 0 está. Bien, entonces una de las pruebas de hipótesis sobre la pendiente es de bastante interés porque nos dice qué tan significativo, qué tan bueno puede ser un modelo, o sea, es uno de los estadísticos que usamos para evaluar un modelo. Espérenme un segundo. El ajuste que utilizamos, el método de ajuste para calcular los valores de los estimadores de alfa y de beta, es el ajuste mínimo cuadrático ordinario, que se define a través de dos ecuaciones normales para determinar los valores de A y B. Entonces, el objetivo de este método es que minimice la sumatoria de los errores respecto de la esperanza. O sea, la recta que pase por donde los errores respecto de la esperanza, o sea, respecto de los valores, sea mínimo elevado al cuadrado, obviamente, esa sumatoria sea mínima, esa es la mejor recta que ajusta. Entonces, ¿cómo encontramos esa recta? Es una cuestión importante. La idea es esta, que las distancias entre los puntos y la línea roja sea mínima. O sea, si yo paso otras rectas, puede que pasen otras rectas por acá, pero si paso una recta que pase así, si yo esto lo elevo al cuadrado va a tener una suma más grande que la que pasó por ahí por el medio de los puntos. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, no vamos a entrar en la demostración ni nada, pero sabemos que si dividimos la covarianza por la suma de cuadrados de x, obtenemos el valor de la pendiente.
O sea, el término que vemos acá arriba es la covarianza en su forma, en la expresión de fórmula de cálculo. Y el término que vemos acá abajo es la suma de los cuadrados de x. Teniendo el valor de b, invirtiendo, si nosotros sabemos que y si raya es igual a A más B por X raya, teniendo Y raya teniendo Y raya, X raya y B, la única incógnita que nos queda acá es cuánto vale A. Haciendo un pasaje de términos podemos despejar y obtener el valor de A. Podemos decir que A es igual a Y raya menos B por X raya. Con lo cual no tenemos que hacer el cálculo, sino que simplemente con un simple pasaje de términos, con 3 datos despejamos la ecuación, la incógnita de la ecuación. Bien. Una de las cuestiones que más inquieta es decir, la evaluación del modelo, es decir, qué tan bueno es el modelo. Sí. ¿Puedes volver la imagen de atrás a la anterior imagen? Sí. ¿Esta? Esa, Sí. la que dice A igual a I menos B de X, esa sería como la fórmula que te dice qué forma tiene la recta de los datos. No. 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 Repito, espera un cachito. Vamos a borrar un poquito más. La ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta. Uy, era que me había perdido con el lápiz. La ecuación de la recta es igual. I es igual a A más. Espera que tengo la tableta torcida. Pero. Espera un segundo, yo te lo. Esta es la ecuación de la recta, ¿no es cierto? ¿Está? Sí, ok. Bien, pero hay un punto, cuando yo tengo esto, hay un punto, ¿está? En el cual, pucha, qué difícil que estoy hoy. Hay un punto, cuando yo tengo todos los valores, yo puedo sacar un valor que sea X raya. Y hay otro punto que es Y raya, o sea, puedo sacar el promedio de los valores en Y y el promedio de los valores en X. ¿Está? ¿Hola? Sí, te estoy tratando de volver. ¿Me estás siguiendo? Si te perdés, avísame. Sí. Bueno, fíjate vos una cosa, que cuando yo saco el promedio, ¿qué pasa? Acá yo conozco cuánto vale los dos valores, Y raya, o sea, si conozco Y raya, conozco X raya, ¿no es cierto? O sea, son dos valores conocidos. ¿Está? Entonces, en esta ecuación general, yo acá le puedo poner un valor, un número a Y raya y un número a X raya. Pues son dos valores conocidos. ¿Se entiende? Yo sé que en X raya y Y raya se cruzan. Ok. ¿Ok? ¿Se entiende? La gráfica de abajo la alcanzan a interpretar. El dibujo no es muy prolijito, pero es lo mejor que me sale. Entonces, si esto es dato, esto es incógnita, ¿Y raya o es dato? Es dato, porque es el promedio. Agarré todos los valores de Y y saqué el promedio.
A es incógnita, ¿no es cierto? Porque no lo conozco. Sí. B sí lo conozco, También, porque bueno. viene de acá. ¿Eh? ¿Está? Igual, Alberto, o sea, Sí. sabemos que podemos llegar a calcularlo, todavía no sabemos el valor. No, bueno, pero eso es muy fácil calcularlo, porque agarrás los datos de la columna de Y y sacás la media. Y la columna de X, esos son datos, sacás la media y listo, porque esos dos datos vos los podés calcular. O sea, esto es dato, y esto es dato. Es rapidísima la cuenta. B es el que te lleva un rato más largo calcular, porque tiene una fórmula de cálculo un poco más compleja. ¿Sí? O sea que teniendo como dato y raya y x raya, puedes calcular b y después lo que haces es despejar a. Exactamente. Para no tener que calcular A por métodos de análisis, que son bastante complicados, que tiene otras fórmulas de cálculo, ¿no es cierto? Pero esta es una fórmula mucho más rápida y directa, ¿entendés? No, sin entrar en el análisis de las ecuaciones normales, puedo calcular A despejando en algún punto que yo conozca los valores de Y y de X. ¿Mm? Porque Y y X son dos variables, pero el promedio lo transformo en una constante para cada uno. O sea, es un valor en un lugar que yo, conociendo uno, conozco el otro. ¿Mm? Digo, ahí se interceptan. ¿Eh? Que es este de acá. Acá se interceptan, ¿no? El intercepto está acá. ¿Mm? Digo, bueno, cuando se cruzan estos dos, yo sé cuánto vale uno y sé cuánto vale el otro. ¿Mm? Digo que hay una igualdad en la ecuación ahí, ¿no es cierto? ¿Eh? Tiene una sola incógnita. Lo reduzco a toda la ecuación a que haya una sola incógnita. ¿Y después qué hago? Cuando tengo una ecuación que tiene una sola incógnita. Matemáticamente, algebraicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Despejo la incógnita y listo. ¿Eh? Los otros valores ya son conocidos. ¿Mm? O sea, el único valor que es desconocido es A. ¿Mm? ¿Quedó más o menos o está medio agarrado los pelos? No, a mí me quedó más claro. Sí, después en la práctica es fácil, vamos a ver, en los ejercicios los vamos a seguir practicando. Esto, ¿cómo hago para ir raya? Ir raya, listo, agarro la columna de Y y saco el promedio. ¿Eh? ¿Cómo hago para X raya? La columna de X y saco el promedio. ¿Mm? ¿Se acuerdan que siempre dijimos, era muy importante ordenar los datos, tener esta variable en una columna, esta variable en otra columna, esta variable que es otra columna, y X por Y también. Bueno, tener todas las variables ordenaditas en columna. Sacar el promedio no es más ni menos que ¿qué? Que dividir esto dividido n o multiplicado por 1 sobre n. Entonces es fácil, eso es X raya, ¿no? X raya lo mismo. Eso es facilísimo. Ahí está dividido el producto, pero yo lo particiono y en vez de dividir el producto, divido cada una de las variables. Acá está dividido el producto. Pero si yo divido esto y esto, tengo el promedio. Obtengo acá X raya y acá Y raya. Es re fácil, les quiero decir, si tienen los datos ordenados, no es que tengo que hacer muchas cuentas, pues ya los tengo en columnas. En vez de dividir el producto por n, divido la sumatoria por n y obtengo las medias. ¿Se entiende? Se hizo mucho silencio, ¿se cortó? Hola. No, acá estamos. ¿Están? Bien. ¿Quedan dudas? ¿Hay dudas? No, está bien. Sí, traten de entender el concepto, es fácil. Después la práctica lo hacemos con las ejercitaciones, ¿no? Bueno,
Entonces, el objetivo, rebobinando, ¿qué era? Obtener los parámetros. A, o sea, B primero, y después A por despeje. Que es una forma fácil y rápida de calcularlo. ¿Está? Continuamos el repaso. Obtenidos los parámetros, decimos, bien, ahora, ¿qué tan bueno es este modelo? ¿Cómo se decide si es bueno o explica una parte significativa de la variación de la variable respuesta? O sea, todo esto es si en los puntos de I sombrero, ¿no es cierto?, ¿cuánta dispersión hay? Y yo tengo acá I sombrero, es decir, ¿cuánto es la dispersión? Si la dispersión está dentro de la estimación o está fuera. Este es un tema importante porque si está fuera, el modelo me está diciendo una cosa, pero en realidad los datos van por otro lado. Entonces no es bueno el modelo porque no va por el medio de los datos. Lo ideal es que vaya siempre por el medio de los datos. Bueno, a partir de ahí nos hicimos bien. Esto ya lo habíamos visto con el tema de cuando teníamos muchas medias, podíamos descomponer la variabilidad en la variación explicada y la no explicada. Esto ya lo habíamos visto con el análisis de la varianza. Entonces, acá tenemos una situación análoga, que es que cuánto los datos se dispersan de los valores esperados, ¿sí? Y decimos, bueno, eso lo llamamos residual, no error, suma de cuadrados no explicada, bueno, tiene montones de... ¿Por qué hacemos sumas de cuadrado y no los datos? Acuérdense siempre el concepto, que si yo tenía una serie de datos, si yo tengo una serie de datos acá, digo, por ejemplo, si yo digo 2, 4 y 6, yo digo que x raya es igual a 4 y s es igual a 2. ¿Por qué? Porque digo que los datos, o sea, entre 6, la distancia entre 6 y 4 es 2 y la distancia entre 2 y 4 también es 2, o sea, más, menos, y a esto lo llamo desvío. Cuánto se alejan los datos respecto del promedio. ¿Tá? Pero si yo lo calculo en sus valores normales, siempre me da 0 si los sumo, porque digo, lo de arriba, ¿qué es? Es menos 2, o sea, acá es menos 2 y acá es más 2. A ver, pensé que van a limpiar un poquito. ¿Me están siguiendo lo que estoy hablando o no entienden nada? ¿Se entiende más o menos la idea? Si yo tengo una serie de datos, 2, 4 y 6, entonces digo que el desvío entre 2 y 4, ¿sí?, es menos 2, porque si hago 2 menos 4 me da menos 2. Y si hago 6 menos 4 me da más 2. ¿Está? ¿Y cuánto es menos 2 más 2? 0. Bien. Entonces no me sirve sumar los datos con sus valores en su escala original. ¿Qué es lo que hago para que no me dé 0? Y yo pueda entender cuánto se alejan esos datos del valor central. Exacto. Lo puedo modular, o sea, le saco el signo o lo elevo al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada. Y entonces ahí sí obtengo el valor del desvío, que es 2. Porque ahora digo, menos 2 al cuadrado, o sea, en realidad hago menos 2 más 4 y lo elevo al cuadrado y lo sumo a menos 6 menos 2 y lo elevo al cuadrado y ahí le saco la raíz cuadrada y me da 2. Entonces, ese es el objeto por el cual los datos se elevan al cuadrado, o sea, cuando se hacen desvíos, o errores, o residuos, en este caso. Entonces, esta suma de cuadrados acá tiene por objeto
¿por qué son sumas de cuadrado y no suma de los datos? Es que estén al cuadrado para eliminar el signo. Entonces ahí uno ve cuánto se alejan los datos respecto de la respuesta. El otro, en la suma de cuadrado explicada, es cuánto se aleja la pendiente del modelo respecto de cero, de la pendiente cero. O la pendiente cero es... Perdí el lápiz, ¿dónde está? Acá está. La pendiente cero es X raya, es esta. X raya, perdón, Y raya, discúlpeme. Si yo tengo el modelo así, digo que Y raya es una recta. Entonces digo, el modelo pasa por acá, ¿cuánto se aleja esta pendiente de Y raya? Y raya, y esto es Y sombrero. Entonces eso me da una idea de cuánta es la pendiente del modelo. Habíamos dicho que cuanta más pendiente tenía, mejor. En cambio, esta segunda parte de los residuos que está acá, no, esa lo que me dice es cuánto se alejan los datos, cuánto se alejan del modelo. O sea, decimos que el modelo es Y sombrero, la medida condicional, y los datos son todos estos puntos que están alejados un poquito o mucho de la recta. ¿Está? Entonces ahí tenemos todas las componentes. Tenemos la componente del modelo respecto de la constante, o sea, de Y raya, o de los datos respecto de la esperanza. Es descomponer la variabilidad. Esto es un dibujo donde está un poco más, mejor explicado, un poco más claro, ¿no es cierto? Acá vemos que acá tenemos X raya, acá tenemos Y raya, que es esta recta. Vemos la variabilidad total de este punto, es la suma, perdón, del punto hasta Y sombrero y desde Y sombrero hasta Y raya. Entonces ahí tenemos acá definido las dos sumas de cuadrado, la residual y la explicada. Si decimos que el modelo es bueno que tenga pendiente, decimos que la explicada es bueno que sea una suma alta, porque si la suma es cero, o sea, coincide con Y raya, por lo tanto el modelo tendría pendiente cero. Los residuos, por el contrario, tratamos de que estén lo más cerca posible de la recta. Cuanto más cerca de la recta están, el modelo mejor explica esos datos. ¿Preguntas? No. Seguimos. Bien, de ahí se deriva de todo esto que el coeficiente de determinación es la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados total. Entonces, si volvemos acá para atrás, ¿qué sería este cociente? La suma de cuadrados explicada sobre la total. Fíjense que si no hubiera error, todos los puntos estarían sobre la recta. Acá. O sea, este punto estaría acá, este punto estaría acá, este punto estaría acá, este punto estaría acá. Entonces, si yo digo que la suma de cuadrados explicada, ¿sí?, sobre la suma de cuadrados total es igual a 1, ¿qué quiere decir eso? Que no hay error, o sea que no hay suma de cuadrado residual, o sea que este término vale 0, no hay errores. Entonces, tenemos un 100% de explicación, o sea, el modelo explica 100% de los datos. Bien, ese es el coeficiente de determinación R cuadrado. Por una cuestión matemática y de esto de cálculos que nosotros habíamos visto, que la suma de cuadrado total era igual a la suma de cuadrado no explicada, etcétera, etcétera. Bien, podemos despejar estos términos, ¿no es cierto? A ver, esto de acá del medio, ¿de dónde sale? Si me voy acá atrás, acá que dijimos que la suma de cuadrados total es igual a la explicada más la no explicada. Por lo tanto,
La suma de cuadrados explicada es igual a la total menos la residual. Entonces, si voy acá y quiero expresar la explicada, digo que es la total menos la no explicada, es lo mismo. Pero es simplemente para simplificar los cálculos, o sea, para no tener que hacer la explicada. Y otra equivalencia es que 1 menos la no explicada, ¿sí? Porque esto me da que la total sobre la total es un 1 y me queda el divisor de un solo lado del término de la recta. Entonces me queda que es equivalente a decir que 1 menos la no explicada sobre la total también es una igualdad. Igual, para el cálculo, ¿sí? Es mucho más práctico, teniendo la pendiente, hacer esta. ¿Por qué? Porque esta ya la tengo porque era el denominador para calcular esto, era la suma de cuadrados de x. Por lo tanto, b y x y la suma de cuadrados de x la tengo. Lo único que tengo que hacer es calcular la suma de cuadrados de y. O sea, eso ya lo tenía ¿de dónde? De acá. La suma de cuadrados de x, ¿a dónde está? Está acá abajo. Esto es la suma de cuadrados de x. Por lo tanto, si tengo b, espérenme un segundo. Ya estoy. Un segundito. Bueno, no lo encuentro. Tenía uno para borrar todo un viaje, pero no lo puedo encontrar. Bueno, disculpe. Bien, voy a tener que borrar a mano. Entonces, rebobinando el concepto. Yo calculo B. Cuando calculo B, obtengo un valor para B. Y uso de denominador la suma de cuadrados de x para calcular B. O sea, es la covarianza sobre la suma de cuadrados de x. ¿No es cierto? Entonces, este dato ya me lo registro. Por eso es importante lo que habíamos dicho, no equivocarse en los cálculos, porque si me equivoco en la pendiente, después todo lo demás está todo mal. Entonces el cálculo de la pendiente hay que prestar atención y no errarla. Entonces, calculo B como dato, calculo el denominador como la suma de cuadrados de x. ¿Correcto? Entonces, volviendo a donde estaba para calcular el coeficiente de determinación, el cálculo del coeficiente de determinación, ¿sí? ¿Qué es? Fíjense, B ya lo tengo, la suma de cuadrados de x lo tengo, lo único que me resta hacer es la suma de cuadrados de y, sub i, menos la suma de cuadrados de los i elevada al cuadrado dividido n, y con esto tengo resuelto la suma de cuadrados de i acá. ¿Está? Y ya tengo el coeficiente de determinación r cuadrado. ¿Qué me indica el coeficiente de determinación r cuadrado? Es el porcentaje de la variabilidad que está explicada, el porcentaje de la variabilidad en la variable respuesta explicada por el modelo. Si es el 100%, quiere decir que no hay error. Por lo tanto, todos los datos están sobre la recta.
Cuando es el 100%, todos los datos están apoyados en la recta, con lo cual la diferencia entre los datos observados y el modelo calculado es nula. ¿Está? Si no, hay un porcentaje de la variabilidad, ¿sí?, que no está explicada por el modelo. Por lo tanto, la recta pasa cerca de los datos, pero no explica el 100% de los datos. Por lo tanto, el R cuadrado varía entre 0 y 1 o entre 0 y el 100%, si lo quiere expresar al tanto por ciento. ¿Ah? Entonces es un buen indicador porque es comparable en cualquier trabajo de modelo, es decir, qué tanto explica el modelo los datos. Bien. Otro estadístico es el cuadrado medio del error o la varianza residual o el error cuadrático medio. Digamos, este es una varianza. Entonces vamos a hacer la analogía que veníamos haciendo. Acá tengo una varianza. O sea, los datos elevados al cuadrado respecto del modelo. Los datos elevados al cuadrado respecto del modelo, su sumatoria, dividido n menos k, que es el número de parámetros. ¿Tá? Dijimos que esos eran los errores, por lo tanto lo puedo simplificar la fórmula a esto. A ese estadístico, ¿sí?, ¿cuánto se alejan ahora los datos observados respecto del modelo? Se lo llama varianza residual o cuadrado medio del error. Si a ese modelo, a ese estadístico, le saco la raíz cuadrada, le aplico raíz cuadrada, obtengo un desvío, como veníamos haciendo antes. Y a eso se lo llama error cuadrático medio, porque es un promedio de los errores, o sea, cuánto se desvían los datos en promedio respecto del modelo. Ahora, este no es un porcentaje, estos son valores en la escala original, ¿sí?, de los datos, con lo cual es de difícil interpretación, porque hay que conocer mucho los datos para decir si el error cuadrático medio es alto o no. Bien, también tiene una fórmula de cálculo, ¿no es cierto? La fórmula de cálculo es esta. Y de vuelta, acá ya no tengo que hacer ninguna cuenta. Fíjense que tengo la suma de cuadrados de y, la suma de cuadrados de x y b, todos esos datos ya los tengo. Con lo cual es bastante fácil de calcular. N es menos 2, ya que es el número de parámetros de una recta, son a y b, son 2. Entonces, nuevamente, esto acá, esto ya lo tenía calculado y esto también. ¿Tá? Entonces es bastante rapidito el cálculo, siempre y cuando hayan hecho bien las cuentas respecto de b y de las sumas de cuadrado, pues si no está todo mal. Bien. Análisis de residuos, ¿sí? El análisis de residuos, tenemos los residuos en su escala original, o los residuos estandarizados o estudentizados en realidad. No son estandarizados, sino estudentizados. ¿Por qué? Porque vienen de una muestra, etc. Ya esta teoría de Student ya la vinimos viendo desde el principio. Entonces, la gráfica de la izquierda, o sea, esta, me muestra más o menos qué tendencia tienen los residuos respecto al modelo. Pero no me lo escala a algo que yo lo pueda interpretar, porque, por ejemplo, si yo agarro acá abajo la escala de X y la estiro, o la escala de Y la comprimo o la estiro, que es muy fácil eso, yo le doy la escala que quiero, la forma de los datos visualmente cambia muchísimo. Entonces es bastante difícil de interpretar en su escala real cuánto se apartan los datos del modelo. Si los estudentizo, o sea, si le aplico la estudentización, que era como la estandarización, digamos, o sea, lo llevo a la escala de Student, la escala de Student me dice que Y sombrero es 0. Porque, ¿se acuerdan cuando yo tenía una variable normal, estaba centrado en su media
X raya, la ponía acá en 0, la trasladaba, ¿sí? ¿A través de qué? Decía yo, z sub 0 es igual a mu menos, x raya, uy, se me acabó el pizarrón, bueno, me escribe mal ahí arriba. El proceso de estandarización era llevar la variable original a la escala de normal estándar o 0. O sea, z sub 0 iba a valer mu menos x raya dividido s. Bien, este mismo procedimiento aplico acá abajo, o sea, nada más que este y sombrero lo llevo al 0. O sea, esta raya pasa a ser y sombrero, que es 0, porque está estudentizado. Pero ¿qué ventaja tengo acá? Que los valores ahora de la escala que tengo acá, ¿sí? En el eje Y, ¿sí? Son valores estudentizados. Ven que acá dice. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Yo en la escala de student sé que el 95% de los datos está entre menos 2 y más 2. Y el 99% de los datos está entre menos 3 y más 3. Por lo tanto, si esto es 250 acá y menos 250 acá, y yo tengo todos los datos adentro, no hay ningún dato que se escape al 99% de probabilidad de estar dentro de esa población. ¿Está? Entonces, el análisis de residuos estudentizados está en una escala que me facilita la lectura y la interpretación de qué tan lejos están los residuos realmente respecto de y sombrero. Si estuvieran todos entre más 1 y menos 1, y es el 68% de probabilidad, o sea, están todos los datos metidos ahí adentro, ¿no es cierto? Si está ahí sería buenísimo. Y si hay datos que se escapan a más 3, menos 3, son datos que prácticamente el modelo no hay probabilidad que los explique. O sea, ahí sombrero no los puede explicar. Están afuera de la probabilidad de explicación de ese modelo, ahí, en ese punto. No es muy intuitivo, pero cuando manejan un poco el tema es bastante aplicable, o sea, uno lo empieza a analizar y ve. Sobre todo, a esto nos interesa mucho cuando tenemos lo que se llama un outlier en inglés, o sea, es un dato atípico, es decir, uy, este dato, si yo tengo un dato por acá, y acá tengo la escala menos 3, ¿qué quiere decir? Que ese dato no tiene ninguna posibilidad, este dato, de pertenecer a esta población. ¿Tá? Entonces digo, ¿qué pasó con este dato? Y empiezo mi investigación. ¿En qué consiste mi investigación? Y lo primero que hago es ir a ver si los operarios cuando midieron no habían tomado vino, si el instrumental funcionaba bien, si anotaron bien, no sea cosa que hayan anotado mal un dato, porque eso es muy común, que es una coma mal puesta, una interpretación de un número erróneo, ¿se entiende? O sea, yo cuando veo un outlier o un dato atípico, voy a analizar a ver qué pasa con ese dato. ¿Por qué es un dato atípico? Entonces o el modelo no lo puede explicar o el dato está mal tomado. Esas son las posibles opciones. Entonces se hace toda una revisión al respecto. Bueno, un ejemplo donde el análisis de residuo, un ejemplo donde el modelo falla. ¿Por qué falla? Y porque acá vemos, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Los datos acá, en esta parte, están por abajo del modelo. Acá, en esta parte, están por arriba del modelo y acá nuevamente están por abajo del modelo.
¿Qué quiere decir? Acá el modelo sobreestima. El modelo sobreestima. Acá el modelo subestima, o sea, los datos que me da el modelo están por abajo de los reales. Y acá nuevamente. Entonces, este modelo es una porquería, porque o sea, nada más que acá me da el dato cierto y acá me da el dato cierto. En el resto de los lugares me da cualquier cosa. Y si analizo los valores estudentizados, pasa lo mismo. Acá, cuando uno analiza los residuos, trata de ver que no haya ninguna tendencia. Y acá se ve que hay una figura. O sea, lo ideal es que los datos se encuentren todos distribuidos alrededor del valor cero de student en forma homogénea, arriba y abajo. Y esto es lo que se llama homoselasticidad en las varianzas. O sea, que la varianza esta móvil tenga una banda que sea lo más pareja posible y los datos se distribuyen sin ningún tipo de figura de correlación o de relación entre sí, que yo no puedo identificar hacia dónde van los datos. O sea, es una nube propiamente dicha. Bien, esto no es fácil al principio de interpretar, pero bueno. Bien, dijimos que un valor de la calidad del modelo era el cálculo de t, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más alto era el t, más lejos de estar en cero era la probabilidad. Si yo digo tengo un t de 14, no tiene ninguna probabilidad de ser cero, porque sé que la probabilidad hasta más 3 involucra el 99%, de ahí en más es cero la probabilidad, no hay nada de probabilidad. Cuando yo decía, yo tengo acá la probabilidad de t, ¿no es cierto?, en la prueba de hipótesis respecto a la pendiente, y acá tengo 14, y yo decía que esto era más 3, 14, ¿qué probabilidad tiene? No tiene ninguna probabilidad, tiene cero probabilidad. O sea, cero probabilidad, ¿sí?, de que el modelo tenga pendiente cero. No hay ninguna posibilidad. Ese modelo tiene una pendiente muy pronunciada, si me da 14 el valor de t. Entonces, ya el mero valor de t me da una buena idea acabada, ¿no es cierto?, de la calidad del modelo. Cuando se empieza a aproximar a menos de 3 o entre 3 y 2, y ahí ya empiezo a tener dudas. Ya puedo decir, acá más o menos. Entonces, la prueba de hipótesis sobre la pendiente, que es esta, el cálculo de t, es muy interesante para ver qué probabilidad hay de que el modelo sea distinto de cero. Bien, entonces, cuando yo tengo un modelo ajustado, me interesa saber, si yo hago una predicción, sí. La llamada puede decir que finaliza en 5 minutos. ¿Cómo? ¿La llamada? Parece que se va a cortar. Sí, acaba de aparecer un cartel. Oh, esto es nuevo. Parece que Google Meet, sí, es nuevo, es de allá. Bueno, igual hacemos un recreo, pero esto es nuevo. Antes no teníamos este problema. Pagando. Bueno, vamos a hacer un break y volvemos a conectar. A ver dónde quedamos. Espérenme un segundo por las dudas que nos hayamos quedado en algo muy trunco. Bueno, las bandas de confianza. Está bien, sí. Cortamos acá. Hacemos 10 minutos y arrancamos de vuelta. Si es que se puede. ¿Habrá que armar una nueva llamada? Supongo que sí, qué sé yo. Bueno, si no llamamos